¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva lección. Esta es la lección número 9 que lleva por nombre El fundamento del gobierno de Dios. Hemos estado estudiando esta lección de escuela sabática que la verdad está muy interesante y esta semana no se queda atrás. Así que, ¿están listos para comenzar el repaso? No olvides suscribirte al canal y darle like y compartirlo en todas tus redes sociales. Comencemos con el repaso de esta lección. ¿Qué nos cuenta esta lección? Vamos a orar, ¿les parece bien? Claro que sí. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar y repasar el mensaje de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a entender todos tus mensajes que has querido comunicar a la humanidad y ayúdanos a ser un instrumento de comunicación para los demás. Gracias por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La lección de esta semana nos habla mediante un mensaje intensivo del estudio de la Biblia, cómo es que el pueblo de Dios, en particular los adventistas, hemos llegado a comprender el significado de la ley y cuando el paso del lugar santísimo del santuario celestial. Es importante analizar la esencia de la ley de Dios, todo lo que se ha descubierto en base al significado del sábado, y en particular esta lección hace mucho énfasis con respecto al cuarto mandamiento. Me gustaría tomar como referencia para este tema Éxodo 20:8 al 11, porque me parece que el cuarto mandamiento es un eje de referencia teórico para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De hecho, este mandamiento, más que ningún otro, identifica claramente a Dios como nuestro creador. Es el fundamento de toda la verdadera adoración hacia Dios. Un tema que será muy importante y especialmente relevante en la historia de la tierra y en nuestra historia como adventistas. Desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración de Dios y socavar la ley divina. Él sabe bien que ofender en un solo punto de la ley significa ser culpable de todos. Por eso es que Satanás incita a la gente a transgredir la ley de Dios. Satanás odia el sábado porque nos recuerda quién es nuestro creador y cómo debemos de adorarlo. Pero este día también está inscrito en la ley de Dios. Por eso era tan importante hacer la lectura de este versículo de la ley. Como la ley es lo que define el pecado, aquí es bien importante entender, en la medida en que la gente busca ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo los mandamientos y, por supuesto, el sábado. Iniciaremos el repaso del día domingo hablando del santuario y la ley. Aquí podemos explorar básicamente a través de lo que sucedía en el santuario y donde se encontraba la ley. El día de la expiación era un día de juicio. Primero vamos a entender esta parte. La expiación es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. De ahí la palabra expiatorio. El concepto básico aparece para eliminar los obstáculos que impiden que Dios sea propicio o favorable al individuo. Aquí tenemos la figura del arca que estaba
En ella la ley de Dios, los 10 mandamientos, los mandamientos que Dios dio en el Sinaí, escritos por su propio dedo, estaban contenidos en esta arca. Aquí es muy importante entender la figura que tiene representada, cubierta con oro, del arca, donde se le denominaba el propiciatorio. En este se rociaba la sangre para purificar el santuario de pecado. La presencia de Dios se manifestaba sobre todo en el propiciatorio, en esta parte del santuario. Vamos a dar pie ahora a la continuación. Brenda. Claro que sí. Pues ahora sigue el día lunes y tiene el nombre de la inmutabilidad de la ley de Dios. ¿Qué es algo inmutable? Es algo que no cambia, que permanece y prevalece por el resto de los días hasta el final de la existencia. ¿Y a qué nos suena esto? Pues más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a comenzar diciendo que los adventistas siguen los pasos de los reformadores protestantes que defendían la santidad de la ley de Dios, que pues esta se erradicó. John Wesley decía que los mandatos y las ordenanzas relacionadas con los antiguos sacrificios, Dios vino a destruirlas, las disolvió y las abrió por completo, dejaron de existir. Pero cuando Él vino, pues no dejó de existir algo muy importante, que es la ley moral o los 10 mandamientos. ¿Y esto por qué? Pues no se eliminó, no se revocó, siguió igual como se dejó pues en el pueblo de Moisés, como se le presentó pues a todo el pueblo de Israel en ese entonces. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es porque los 10 mandamientos no pueden ser quebrantados, deben permanecer fieles y no dependen del tiempo, ni del lugar, ni de otras circunstancias susceptible, y no se puede cambiar la naturaleza de Dios, del hombre y su relación inmutable entre sí. Básicamente, no podemos cambiar los mandamientos que Dios nos ha instruido y nos ha dejado. Y al final de este día hay una pregunta muy curiosa que me llamó mucho la atención y le pregunté a ChatGPT, pues, ¿qué decía acerca de eso, no? Y la pregunta decía, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas presentan motivos para ya no guardar los 10 mandamientos? Y esto me generó bastante curiosidad, porque ¿por qué alguien no va a querer guardar los 10 mandamientos cuando conoce la realidad, no? Y lo que decía ChatGPT es que las razones por las que algunas personas podrían dejar de guardar los 10 mandamientos pues variaban por las perspectivas filosóficas, religiosas, culturales. Y entre estas, pues las más comunes: cambios en el pacto cristiano, relevancia cultural, pluralismo religioso, secularismo, interpretación y aplicación, énfasis en mandamientos morales e universales. Así que yo creo que hay que reflexionar bastante en cómo la gente tergiversa la palabra de Dios y cómo esta ha cambiado. Porque la realidad es que los 10 mandamientos nunca van a cambiar. No importa si mañana o pasado los lees, siempre van a aparecer igualitos y van a establecer lo mismo. Porque la ley de Dios no cambia y todos los tiempos es igual. Ahora vamos a pasar al día martes. ¿Qué nos dice el día martes, Diego? El día martes lleva por título El sábado y la ley. Este día es de gran importancia porque nos deja entender que la ley de Dios es la ley de Dios, pero más que nada hay que entender el por qué es vital el sábado. Bueno, realmente para entender el sábado hay que comprender tanto el plan de salvación, porque nos recuerda a nuestro Creador, nos recuerda a Dios cuando Él nos crea, y a partir de ese momento Él tenía un plan para redimirnos del pecado. Y es por eso que debemos guardar el sábado. Es como el principio y el final. El sábado nos recuerda cuando Dios reposó, descansó, terminó la creación. Significa que ese inicio tuvo un fin. Y también nos recuerda que Dios mandó a su
Hijo unigénito a morir por nosotros. Ahora, ¿por qué se ve tan afectado el sábado? Bueno, para nosotros el sábado es un símbolo de descanso, no de obras. ¿Por qué? Porque si nosotros no descansamos, es como no darle ese respeto al creador del universo. También es un símbolo de gracia, no de legalismo. Tenemos que tener esa gracia con Dios, debemos tener esa empatía, ese cariño que Dios nos tuvo a nosotros, porque los papás lo entienden más fácil debido a que ellos han tenido hijos y saben que cuidar a un hijo es muy difícil, ¿no? Y realmente Dios, regresando un poquito a más de lo mismo, nos dio ese hijo único que murió por nosotros. El sábado también es un día de seguridad donde nos sentimos seguros en la iglesia, podemos predicar la palabra y nos hace recordar, sobre todo, que Dios nos ama y jamás nos deja desamparados. Bueno, esta sería sobre el día martes. Vamos a pasar al día miércoles. Hablar del día miércoles es hablar de un tema bastante fuerte y delicado que siempre cuesta trabajo comprender. Es hablar de la marca de la bestia. Sin embargo, a la luz de la ley es mucho más sencillo comprender este tema. Tendríamos que hablar primero de los dos aliados del dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Y este es el gran conflicto entre Cristo y Satanás, que comenzó en el cielo y fue justo por un motivo de adoración. Este antecedente es muy, muy importante para poder comprender el problema. Esta bestia que sube de la tierra es la misma del cuerno pequeño que trata de cambiar los tiempos y la ley. Y cuando hablamos de los tiempos y la ley, ¿de qué mandamiento se acuerdan? El sábado, ¿no? Es justo el que habla de tiempo. Todos hablan de algún motivo en aplicación, pero solo uno habla de tiempo y es justo el cuarto mandamiento. La única parte de la ley de Dios en los 10 mandamientos que se ocupa del tiempo es el cuarto mandamiento. Este poder ha intentado cambiar el día de adoración del sábado, el séptimo día, al domingo, el primer día de la semana. En este caso, es un poder terrenal el que intenta cambiar el día de adoración y el sábado que Dios mismo dio como señal de su santa autoridad. Aquí es importante recordarnos por qué el sábado. ¿Cuál es el intento de usurpar la autoridad divina en el nivel más básico posible a hacer el cambio en este punto? Pues se basa básicamente en el conflicto final sobre la adoración verdadera y la falsa alabanza. Hay que tener énfasis aquí en que Apocalipsis identifica el pueblo fiel a Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esta sería la gran marca, el cuarto mandamiento. Este incluye, por supuesto, el sábado, no el domingo. Aquellos que rechazan el llamado final de los 3 ángeles a adorar a Dios en su día santo. Por cierto, vamos a ver el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué nos dice el día jueves? Claro que sí. Pues para comenzar, yo creo que el mensaje de los 3 ángeles es algo que como adventistas no nos debemos memorizar, sino debemos comprender la profundidad e importancia que tiene este mensaje hasta en la actualidad. Y para eso, pues vamos a darle lectura a la primera parte, ¿no? El
Si usted en casita quiere buscar pues, el mensaje de los tres ángeles, puede abrir el libro de Apocalipsis 14. A partir del versículo 6 va a encontrar el mensaje de los tres ángeles. En este caso solo me voy a centrar en las palabras de los ángeles. El primer ángel decía: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra y las fuentes y de las aguas. El segundo ángel dijo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Y el tercer ángel dijo: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del uno de la ira del Dios, que no ha sido dado puro en el cáliz y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. ¿Y qué relevancia tiene este mensaje? Bueno, es de vital importancia para el tiempo del fin del mundo. Cada persona que tenga la oportunidad de conocer, es una oportunidad de que todas las personas puedan conocer esta deidad y el mensaje que se tiene. También quiere decir que Dios tendrá un pueblo en el fin y que le será fiel. Habla de la lealtad a Cristo, la lealtad al poder de la bestia, se centra en la adoración. El centro del conflicto del bien y el mal, el sábado. Como adventistas, como lo hemos recalcado 2-3 días antes, el sábado es un gran conflicto. Y muchas religiones, muchas denominaciones no reconocen el séptimo día como el verdadero día de descanso. Y aquí entra el verdadero conflicto que definitivamente es muy importante retomar. Y por último quiero hablar de la fe de Jesús. La fe de Jesús, que por cierto hay un libro llamado así, es una fe profunda, es una fe confiada, es una fe comprometida, que todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. También es una fe que confía cuando no ve. Es una fe que nos ayuda a atravesar la crisis que se avecina. ¿Y qué creen? Cuando la crisis se avecine, cuando los tiempos finales estén, va a haber boicot económico, persecución, prisión, muerte. ¿Y qué creen? La fe de Jesús es la que nos va a ayudar a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. Amén, ¿no? Es increíble la revelación que nos dan los tres ángeles y toda esta parte de ten fe, porque esto te va a ayudar. Ahora vamos a pasar al siguiente día, que es el día viernes. Diego, ¿qué nos cuentas del día viernes? Bueno, en el día viernes viene siendo un pequeño resumen de lo que ha tratado esta lección, que a mi parecer es un poco mucho interesante. ¿Por qué? Porque nos habla del gran conflicto, nos habla de la ley de Dios, el por qué es importante guardar el sábado, los 10 mandamientos, inclusive de la vida cristiana en sí misma, de sus significados, el por qué hacemos tal y por qué no hacemos tal. Pero bueno, más que nada me gustaría hacer unas preguntas acerca de este día como reflexión. La primera sería, ¿por qué es importante conocer los acontecimientos finales? Bueno, realmente es importante, a mi parecer, porque no podemos ir por la vida sin ese conocimiento. Si nosotros no tenemos ese conocimiento de saber cuál es el mensaje de los tres ángeles, cuáles son las bestias, realmente no sabemos lo que pasa en el mundo y no sabemos realmente el plan de la segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Tú, Bren, tienes alguna opinión sobre el por qué es importante conocer los acontecimientos? Sí, y yo quiero citar un famoso refrán que dicen: el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y eso es muy cierto. ¿Qué pasa cuando no conoces la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios ya dejó escrito? Pues te vas a ir con cualquier predicción que cualquier persona te diga, que tú digas, ay, tiene confiabilidad, le voy a creer. Si él dice que se va a acabar el mundo con una explosión nuclear, pues se va a acabar, ¿no? Porque él ya lo basó en ciencia y le vas a creer. Pero la realidad es que no. La realidad es que Dios lo ha dejado escrito. Dicho está, cómo van a ser los acontecimientos finales, y por eso es que debemos de hacer un estudio de la Biblia. Bueno, segunda pregunta, ¿cuál es el significado del día del reposo?
Como ya mencionamos, el día de reposo tiene muchos significados dentro de el cristianismo, pero yo creo que uno de los más importantes es el dar el respeto a Dios de crear la creación, crearnos a nosotros y descansar. Porque hay que recordar que el sábado, más que nada, es un día de adoración. Una adoración no hacia nuestra persona, no hacia las construcciones de las grandes ciudades, no hacia ningún cantante, ningún famoso y ninguna canción, es darle esa adoración al creador del universo, ¿no? Entonces, para mí ese es el significado del día de reposo. Vero, no sé si tú tengas algún significado, lo que sea, lo que signifique para ti el día de reposo. Sí, fíjate que estudiando la lección, a mí me llamó mucho la atención que hacía énfasis en el cuarto mandamiento, justo el día sábado. Yo antes pensaba que todos eran iguales. Es decir, si trasgredes la ley, fallas en uno, fallas en todo. Y no me había percatado de la importancia justo de esta parte del tiempo con el sábado. Y es que realmente aquí está la diferencia en la verdadera adoración. Es importante cuidar la ley completa, ¿no? Por supuesto que los 10 mandamientos siguen vigentes y por beneficio de la propia humanidad fueron hechos. Pero también es muy importante cuidar esa parte que nos distingue como hijos de Dios. El sábado es un día apartado para estar en reunión y adoración con Dios. Y esta diferencia puede hacer un cambio en tu vida y un cambio en las personas, por lo cual es importante darlo a conocer, ¿no? A otros que también sepan la ley de Dios, el mensaje eterno, y sobre todo ellos puedan conocer cómo relacionarse y adorar verdaderamente al Dios vivo, al Dios verdadero. Bueno, por último, la última y tercera pregunta va más que nada relacionada hacia las bestias. Como mencionamos, estuvimos hablando sobre las bestias que, bueno, en este caso del cuerno pequeño, de la unión entre la iglesia y el Estado, debemos de reconocer cuáles son los peligros de unir la iglesia y el Estado. Yo creo que en mi opinión es que cuando unes la iglesia y el Estado, entra mucha filosofía humana y realmente dejamos muchas veces la voluntad de Dios. Hay que recordar que en el pasado han habido donde se une la iglesia y el Estado y realmente han terminado mal, porque podemos mencionar con el catolicismo, la Santa Inquisición. Realmente fue una época, yo la llamaría oscura, realmente, porque generó muchísima controversia y generó muchísimo ateísmo en el mundo hasta momentos actuales. Hay personas que todavía creen y aseguran que la religión legítima es la católica, ¿no? Porque en su momento fue una de las más grandes. Y yo creo que debemos de saber los peligros que conlleva unir la iglesia y el Estado, porque dejamos a un lado la parte de nuestro Dios y empezamos a meter nuestra voluntad y transgredimos la ley de Dios. Brenda, ¿tú tienes alguna opinión sobre esta pregunta? Sí, justamente hace unas lecciones nosotros pues platicábamos lo peligroso que era unir la iglesia y el Estado, y platicábamos de Constantino y toda esta etapa donde empezó como el Imperio Romano y la iglesia católica, y una cosa muy desastrosa que yo aconsejo que no se vuelva a repetir, porque es muy malo. El hecho de juntar la iglesia y el Estado es hacer blasfemias. Y es tan peligroso, se puede tergiversar tanto la palabra que te espantas, ¿no? Y yo creo que debemos estudiar la historia y adentrarnos un poco más en estos hechos, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y definitivamente debemos de darles a conocer a las personas que aún no conocen este mensaje de los 3 ángeles, pues más, ¿no? Como lo dice el emblema de J, dar el mensaje de advenimiento a todo el mundo en mi generación. Creo que es de suma importancia compartirlo, porque si no lo conocen,
van a hacer estas cosas y van a tergiversar la palabra, los mandamientos y un fin de cosas que pues realmente ya no deberían ocurrir y debemos de empezar a compartir más del evangelio. Fíjate, Diego, que cuando Brendita hablaba del mensaje de los 3 ángeles, yo recordaba que por ahí la iglesia tenía un logotipo anterior, antes de la flama, con los 3 ángeles en nuestro logotipo. Quizás por cuestiones legales o cambios tenemos el de hoy en día, pero no estaba mal recordarnos que el mensaje de los 3 ángeles está vigente para esta iglesia y que es muy importante pregonar que hay que adorar al Dios verdadero, ¿no? Y tener la fe de Jesús en todas nuestras acciones, porque esto va a ser la diferencia en el tiempo definitivo. Muy interesante. Yo creo que esta parte del logo, del rebrandeo que tuvieron, tiene la flama y la flama tiene 3. Entonces yo creo que cada flama representa un ángel. Y no me había puesto a pensar que realmente todo lo que somos representa ese versículo. Bueno, para concluir con esta semana, realmente debemos recordar, no memorizar como mencionaba Brenda hace un ratito, debemos recordar cuáles son estos 3 mensajes. Brenda, ¿nos podrías ayudar a recordarlos, por favor? Claro que sí. Como ven, no me los he aprendido, pero voy a aprendérmelos. El primero es temer a Dios y darle gloria. La segunda es, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino y del furor de su fornicación. Y la tercera, si alguien adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y básicamente esto es que es una amonestación y un llamado a que cada persona que tenga la oportunidad de conocer la deidad y su destino eterno, que es este mensaje de los 3 ángeles. Es importante en el estudio del conflicto de los siglos entender por qué estos simbolismos y por qué este mensaje para la iglesia. Me parece que Dios siempre ha querido que su pueblo esté prevenido, esté preparado para cuando Él venga. Y esta lección nos ha permitido entender que es el sábado uno de esos sellos que va a hacer la diferencia, y también es la labor de la predicación del mensaje de estos 3 ángeles lo que nos tiene ahora que ocupar, no preocupar, porque el espíritu de profecía nos ha revelado lo que viene y nos da luz con respecto a nuestro futuro, que ya vemos varias cosas sucediendo, pero esto nos permite tener confianza en Dios, ¿no? Mantener la fe, la esperanza y sobre todo, pues seguir predicando su palabra. Amén. Amén. Y bueno, para ahora sí concluir, vamos a hacer un pequeño resumen. Hay que estar estudiando el gran conflicto, el estudio de las bestias, saber cuál es cuál y saberlas identificar. El identificar el mensaje de los 3 ángeles, la ley de Dios, los mandamientos. Y yo les quiero... Y el cuarto, el sábado, como el sello de Dios. El cuarto, el sello de Dios, el sábado como el sello de Dios. Importante. Y reflexionar ustedes en casita con su familia. Yo me gustaría que hicieran la actividad de juntarse en familia y preguntarse cada quien por qué es importante el sábado para ti. Porque el sábado es lo que nos hace realmente especiales y nos hace tener una comunión con Dios. Porque sí podemos orar en la semana, pero el sábado nos llenamos de su gloria. Podemos venir como hermanos, juntarnos y glorificar. Amén, claro que sí. Pues agradecemos a todos allá en casa por estar viendo esta lección y este repaso. Esperemos les haya quedado claro. Cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios, estaremos contestándoles. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y compartirlo en todas sus redes sociales. ¡Feliz sábado a todos!